Ahora te escucho. Ahora sí. Bueno, quería preguntarle, primero, gracias por atendernos. A propósito de este cambio de ministro, ¿cómo interpretaría usted en su calidad de expresidente que la ha vivido? ¿Cómo interpreta usted, cómo recibe este cambio de ministro hoy y ese mensaje que le da el ministro saliente al presidente Luis Arce cuando le dice, presidente, hay que mirar la gente con la que estamos trabajando, nos pueden estar engañando? ¿Cómo lo interpretaría usted? ¿Cuál es su sensación, licenciado Jaime Paz? Mi querido, tú sabes que durante estos casi 20 años de marxismo, no sé cuántos ministros han pasado, una infinidad de ministros. Yo cambié una sola vez en el gabinete, a mitad del periodo para adelante. Entonces me he dado cuenta de que los gabinetes en el gobierno del MAS, tanto de Evo como de Arce, no son gabinetes muy serios. Tienen muchos problemas internos en los ministerios y finalmente hay ministerios que no deciden nada porque es el grupo alrededor del presidente el que hace la decisión. Entonces, lo que acabo de escuchar al esperarte, efectivamente es triste escucharlo, preocupante que el ministro saliente le diga al presidente que debe tener cuidado de quienes están ahí al lado trabajando para el gobierno. Es preocupante. No sé si será desde el punto de vista de transparencia en el manejo de los recursos o si es algún problema de la división interna del MAS que le dice tenga cuidado porque son evistas. También puede ser. O tenga cuidado porque no administran bien, porque no son honestos, o tenga cuidado porque, vaya, son evistas y no son amigos nuestros. Yo creo que hay que interpretarlo así, mi querido Negro. Licenciado Jaime Paz, en realidad queríamos conversar con usted hoy sobre el tema del litio. ¿Por qué? Porque cuando usted fue presidente estuvimos a un, como dirían nuestros abuelos, a un tris de que se adjudique la explotación de los yacimientos de litio del Salar de Uyuni. Y yo recuerdo que usted libró una durísima batalla, creo que el aspirante era una empresa FMC Litco, no sé, usted me corrige, ¿no? La Litco. La más importante en ese momento. Claro, pero creo que todo estaba ya dispuesto, pero hubo un conflicto en Potosí, el Comité Cívico quería, creo que más regalías, algo así. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué al final se frustró todo lo que se había trabajado? Miren, y estamos hablando de cuántos años atrás, 3 décadas, 4. Mira, es el contrato que se llegó a firmar. Fuimos al Salar de Uyuni y para seguir la tradición firmamos sobre un adobe de sal, que era la tradición para decir que estamos actuando de buena fe. Lo hicimos, el contrato absolutamente cerrado. La Litco en ese tiempo era la más importante en el sector de litio. Y la segunda más importante era la FUTE, pero era la que estaba trabajando en Chile. Y no la podíamos elegir a ella precisamente por problemas geopolíticos con Chile. Pero no había más opciones, en ese momento eran 2. El desarrollo del litio en ese instante era mucho menor. La tecnología hoy día ha encontrado litio casi en todo el mundo, por eso el precio ha bajado, pero en ese momento era así, era el momento para Bolivia y firmamos un contrato muy bueno, 56% de las utilidades para Bolivia, 46% para la Litco, Potosí
recibía 1.600 millones de dólares en los 42 años que iba a durar el contrato. Era por 42 años. Fue al Congreso, en realidad es en el Congreso donde la oposición parlamentaria, la oposición a mi gobierno, que sobre todo era del gonismo, fue la que, por una tontería, habíamos firmado con la LICO cuando el IVA estaba en 10%. Y justo esa semana el Ministerio de Planificación, que era Samuel Doria Medina, sube el IVA a 13. Y entonces se arma en el Parlamento la discusión si se mantiene el 10% en el que la semana anterior se había firmado o se sube a 13. Entonces la oposición dijo 13, qué sé yo. Y como se empantanó un poco ahí, me buscó el canadiense americano y me dijo: presidente, qué pena, esto no es serio. Había algún otro impuesto más que querían meter en el Congreso. Esto no es serio. Por lo tanto, la empresa se retira. Y sabe, se va a la Argentina, al Salar del Hombre Muerto. Y hoy día la Argentina está entre los 3 principales productores de litio en el mundo, que es lo que nosotros debíamos haber sido si no se iba la empresa de acá. O sea que lo perdimos hace 30 años, ¿o cuánto? O sea, el problema es que hemos perdido para todo el viaje porque el negocio de litio estaba en ese momento. Hoy día ya ha bajado. Hoy día hay más litio en todo el mundo y tecnológicamente hay otros elementos que pueden reemplazar al litio. Tecnológicamente en estos 30 años se ha descubierto. Sí. Entonces, ese es otro momento. Era el momento... Lo perdimos. Es impresionante, pero lo perdimos un poco por la oposición en el Parlamento, un poco por el Comité Cívico, pero ¿sabe qué es lo interesante que ocurrió? Que cuando se va el canadiense, cierra la puerta y se va a la Argentina, el Comité Cívico de Potosí, el Parlamento, todos me piden que por favor lo vuelva a traer canadiense. Y ya no, pues el canadiense ya no me hizo caso. Ese desastre. O sea que perdió Potosí, perdió el país. La tonelada de litio estaba como $80,000, ahora la tonelada se cayó a solo 10. O sea, perdimos un tiempo precioso y Potosí perdió la oportunidad de gran desarrollo. La gran oportunidad. Le correspondían 1.600 millones de dólares a Potosí. 1.600. Y de las utilidades Bolivia sacaba 56 y la LICO 46. 44. ¿No? Y el contrato era por 42 años. Entonces, esa es una lástima, es una oportunidad histórica perdida. Lo peor que los que se opusieron, no pasa nada. Ahí están, nadie les cobra. No hay responsables. No hay responsables del desastre que provocaron en aquel tiempo. Claro. ¿La historia se repite o cómo la ve la situación actual? Claro, ya los actores son diferentes y la situación es diferente, pero ¿no será que vamos a volver a repetir el error? Bueno, el problema es de que ahora no se presenta tan beneficioso como hace 30 y tantos años, porque ahora hay más litio en el mundo y hay muchas más empresas y por lo tanto la competencia es más difícil. Pues aquí se han presentado
dos, la rusa y la china. Y, por ejemplo, la China, como te dijeran, no está cumpliendo lo que la ley dice. Por ejemplo, no se hizo consulta a los habitantes de las comunidades del lago, del salar. Es un tema. Segundo, la China no quiere pagar impuestos a la exportación de capitales. Por ejemplo, la que produce plata ahí cerca, la mina San Bartolomé, paga un porcentaje de sus ganancias si quiere sacar el capital de Bolivia. En este contrato con la China no quiere pagar nada, sacar el capital sin pagar un impuesto a Bolivia. Entonces, y tiene otros aspectos que, claro, hoy día pueden exigir más que hace 30 años. Entonces, porque la situación está más bien favorable a la oferta sobre la demanda. Los que ofrecen, en la medida que hay más litio en el mundo, tienen más posibilidades de hacerlo. Y hay otros puntos que he estado viendo por la prensa que no habían pues hace 30 años en lo que firmamos nosotros. Por ejemplo, sobre los residuos. La ILB, Yacimientos de Litio Boliviano, tú sabes, ha gastado $1.000 millones en hacer sus instalaciones en el Salar de Uyuni. Y como tenía muy mala tecnología, se ha dejado muchos residuos por no tener tecnología para procesarlos. Ahora, estos residuos han entrado a la negociación ahora con China. China le interesan los residuos. También trabajar en los residuos, ¿verdad? Pero lo hace según sus condiciones, que no son muy favorables para Bolivia. Entonces hay varios detalles que habría que analizar, pero en todo caso teniendo en cuenta que hoy día no estamos tan bien posesionados como en 1992. Y en el 92 firmamos con la Litco Corporation. Sí, ahora en el punto en que estamos la discusión está caliente, ¿no? Y me recuerda nuevamente lo que pasó en aquel tiempo con el tema de Potosí, el movimiento cívico. Claro. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Es favorable el contrato que se pretende firmar ahora? ¿Es favorable para el país? ¿No es favorable teniendo en cuenta las condiciones actuales? Teniendo en cuenta que el tren de la oportunidad ya pasó una vez, ¿no será que lo vamos a dejar ir otra vez y aunque las condiciones no son mejores? Yo creo que es posible no dejarlo ir, pero sí es necesario hacer unos ajustes. Por ejemplo, tienen que pagar a la exportación de capitales algún impuesto. ¿Cómo van a sacar su ganancia sin llegar a un impuesto como cualquier empresa de minera lo hace, por ejemplo, de La Plata? Por ejemplo, esas cosas tienen que ajustarse. Lo mismo en el tratamiento de estos residuos, que son importantes, porque en esos residuos hay mucho carbonato de litio todavía. Entonces, creo que el Comité Cívico tiene que andarse con prudencia, teniendo en cuenta la experiencia del pasado, no andar generando planteamientos irracionales, porque necesitamos urgentemente esa riqueza, porque a medida que pasa el tiempo cuesta menos. Gracias. Está perdiendo el litio. O sea que tenemos que hacer el negocio rápido. De una, antes que se vaya. Licenciado, le agradezco mucho y para terminar, porque se nos ha ido el tiempo, solo permítame recordar unos dos pasajes de su gobierno.
que a mí me quedó grabado, y fue una de ellas su capacidad de concertación, su capacidad de diálogo, que me marcó mucho en aquel tiempo, bastante joven, porque recuerdo que llamó a todos los, en un momento de crisis en el país, llamó a todos los líderes de la oposición política, los sentó ahí en Palacio de Gobierno y permitió que resuelvan, habían un temario de no sé cuántos conflictos. 10 puntos. Y todos salieron contentos. O sea, todo el mundo salió contento. Algo que parece por estos tiempos un imposible. Entonces, esas condiciones me parecieron, y yo las recuerdo siempre, la capacidad de poder conversar y concertar, aún con sus más acérrimos opositores en ese tiempo, entre los que estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no?, que se lo quería comer crudo. Entonces, una de esas, y luego su capacidad siempre de concertación, que me pareció algo extraordinario en ese tiempo. Me pareció muy bien. Lo recuerdo siempre como un ex presidente al que le puedo destacar una serie de valores en su ejercicio. Claro, los actores hoy son otros y nosotros vamos a ir mirando ya desde la gradería, ¿no? Muchas gracias, Negro. Y no te olvides que abrimos la era del gas. El gas. Claro, la firma, usted firmó los convenios del gas con Brasil. Pues con Brasil. Primero que descubrimos el megacampo de San Alberto X9, y ahí sí los brasileños se interesaron para San Pablo, porque ahí teníamos capacidad. Y lo hicimos, pero uno no sabe para quién trabajan, porque después la plata llegó, tú sabes, estos 20 años vivieron del gas ese que venía de Brasil, la plata. Pero bueno, te agradezco que me recuerdes como un hombre que era capaz de concertar y de generar unidad entre los bolivianos. Así es. Gracias, licenciado Jaime Paz Zamora, el presidente de este país. Que esté bien. Muchas gracias, muy amable. Adiós. Un abrazo por siempre. Hasta luego.